Empiezo, mi amor. Buenas noches con todos los conectados. Reciban el cordial saludo en nombre de la Escuela Juris Peritus. En esta ocasión vamos a presentar el webinar denominado Aspectos controvertidos en el proceso de alimentos, que estará a cargo del doctor Fran Paul Flores García, quien es abogado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad San Martín de Porres. Ha ejercido la abogacía por más de 10 años dedicados a la resolución de procesos judiciales en materia civil, comercial y de familia. Es un exponente reconocido a nivel nacional e internacional y actualmente ejerce funciones como juez especializado civil de Lima Sur. Doctor Fran, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa de estudio. Muchas gracias por haber aceptado dar esta ponencia que es de interés de toda la sociedad y esperamos que sea de provecho de toda la audiencia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, pues, un gusto para mí estar nuevamente en este centro de estudios, en Juris Peritus, para hablar sobre temas cotidianos, ¿no? Que interesan a la comunidad en general, ¿no? Que no solamente se reduce a los abogados, ¿no? O a los estudiantes, sino en general a la ciudadanía. Bueno, el tema que vamos a comentar hoy día está referido al proceso de alimentos. Pero no al proceso de alimentos en sí mismo, ¿no? Sino a los aspectos controvertidos dentro del proceso de alimentos. Estos aspectos normalmente suelen presentarse en la práctica, ¿no? Usualmente dentro de los diálogos con abogados, amigos, incluso familiares, siempre se generan preguntas, dudas, consultas respecto a los alimentos, a la pensión, al proceso en sí mismo, cómo se calcula, cómo, cómo se acreditan los gastos, cómo el juez determina el monto de la pensión. Entonces son asuntos que son de constante y permanente interés. De modo que en esta oportunidad vamos a aprovechar para hablar un poco sobre el tema. Me voy a permitir presentar unas diapositivas con el propósito de dar inicio a la exposición. Me dan un minuto, por favor. Me confirma, por favor, Catherine, si se puede visualizar las diapositivas. Sí, doctor, se ve muy bien. Adelante, doctor. Como mencionamos, el tema lo hemos denominado aspectos controvertidos en el proceso de alimentos, pero específicamente en el proceso de alimentos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque, como sabemos, el proceso de alimentos en general puede ser promovido a favor de cualquier persona que tenga algún estado de necesidad contra otra que está obligado a brindarle o a proveerle estos alimentos. En este caso, nos vamos a concentrar en lo que respecta al proceso de alimentos, pero en beneficio de los niños. Bien, en principio, tenemos que mencionar a qué entendemos por alimentos, porque es común que nos pregunten o nos consulten qué concretamente son los alimentos y también qué abarcan los alimentos, ¿no? En nuestro sistema, los alimentos tienen una regulación legal. Esa regulación legal está en el artículo 472 del Código Civil y en el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Específicamente para el caso de niños, de niños y adolescentes que estamos tratando ahora. Y la norma en ambos cuerpos legales hace esta precisión, ¿no? Que es todo lo necesario e indispensable, ¿no? Y precisa cuáles son los conceptos o las necesidades que cubren estos alimentos. Así, indica en principio que está el sustento, la habitación, vestido, educación y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, recreación. Precisa también la norma que estos alimentos se dan según la situación y posibilidades de la familia. Estas
Estos aspectos se han marcado son de importancia porque es precisamente lo que vamos a desarrollar durante la conferencia, ¿no? En principio, los alimentos, como cualquier otro aspecto relacionado con la patria potestad y el deber de cuidado y protección de los padres, es un asunto que se fija de común acuerdo, ¿no? Los padres son los primeros llamados a determinar cuál es el monto de la pensión. Este acuerdo común generalmente usualmente se da en caso de padres no convivientes, ¿no? Padres separados de cuerpo, padres separados de hecho, por distintos motivos, no sea porque nunca han convivido, o sea porque o porque después de una convivencia se han separado. Entonces, uno de los aspectos importantes a ponernos de acuerdo luego de la separación o cuando estamos separados es lo referido a la pensión de alimentos. Entonces, la pensión en principio se fija de común acuerdo. Solo si no llegamos a un acuerdo, el único habilitado ya o facultado con autoridad para definir cuánto es la pensión que corresponde otorgar al determinado obligado, sea padre o madre, es el juez. Bien, entonces, ¿qué es el proceso de alimentos? El proceso de alimentos es justamente esta vía legal destinada a determinar la contribución o aporte económico que la madre o el padre debe brindar a su hijo para garantizarle una subsistencia digna. Nos referimos a contribución o aporte económico a diferencia del concepto de alimentos en sí mismo, que se refería a todo lo indispensable, porque allí hay una primera diferencia, ¿no? Una primera diferencia va a ser en que los alimentos no es lo mismo que la pensión de alimentos. ¿Por qué usualmente se inician o promueven los procesos de alimentos? Como mencionamos, en principio serían los padres, o son los padres, los primeros llamados a fijar una pensión cuando están separados de cuerpo. Si estos no logran ponerse de acuerdo, pues tienen que acudir al juez. Pero existen otros supuestos, o existen supuestos específicos, en los que motivan una demanda de alimentos, ¿no? Para este caso hemos identificado 3 supuestos que se dan comúnmente, ¿no? O concurrentemente, que se vea casi seguido en los juzgados. El primero es por el incumplimiento absoluto de la obligación alimentaria, que quiere decir que se inicia un proceso de alimentos contra este padre o madre que no cumple con la pensión de ningún modo, ¿no? Es completamente desentendido, que pese a los requerimientos, a las llamadas, a las solicitudes que le puede hacer el padre o la madre que está al cuidado de los hijos, simplemente es indiferente, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros supuestos que motiva a iniciar estos procesos, ¿no? El incumplimiento absoluto de la pensión. Otro de estos supuestos es el referido al cumplimiento defectuoso o tardío de la obligación alimentaria. Este está referido a los casos en los que el padre o la madre que no convive con los hijos brinda un aporte económico, pero no lo hace de manera regular o no lo hace de manera oportuna. Por ejemplo, ¿no? Están los casos en los que brinda montos diferentes mes a mes, no tiene un monto regular, o si no, lo brinda en distintas fechas de pago, ¿no? Algunas veces fin de mes, otras veces se atrasa, lo da el siguiente mes, junta a veces meses de pensiones y los entrega, ¿no? Entonces, el segundo motivo para regularizar prácticamente la pensión es este supuesto, ¿no? El cumplimiento defectuoso o tardío de la obligación alimentaria. El tercero es el desacuerdo sobre el importe de la pensión, ¿no? O sea, es este supuesto en el que el padre que no convive con los hijos, el padre o la madre que no convive con los hijos, brinda una pensión en un importe mensual regular y en un tiempo regular, o sea, siempre lo da digamos, ¿no? Da 1.000 soles de manera regular, da 500 soles de manera regular, pero sin embargo no existe un acuerdo sobre ese monto, ¿no? El otro progenitor no está conforme con el monto. Entonces, la discusión no es en sí por el incumplimiento, ¿no? Sino por la determinación del monto de la pensión. Aquí el proceso en sí, o la materia controvertida, no está referida a un incumplimiento en sí mismo,
sino más bien a determinar si el monto que se viene dando es el correcto o en todo caso debe incrementarse, ¿no? De acuerdo a lo que está solicitándose, digamos, en la demanda, ¿no? Normalmente en estos casos el obligado da un importe regular, digamos 500 soles, pero la otra parte o el otro padre asume o considera que ese importe no es suficiente, sino que más bien debe darse 1000 soles, ¿no? Entonces, la discusión en el proceso reside en eso, ¿no? En determinar si corresponde otorgar 1000 soles, menos o quizás los 500 soles que se venía dando, ¿no? Son 3 supuestos comunes que motivan las demandas de alimentos. Así que con ello, pues, podemos también eliminar el mito de que un proceso de alimentos usualmente se produce o se motiva por un incumplimiento de la pensión, ¿no? Si bien es un gran porcentaje de los casos que se inician porque el obligado es absolutamente indiferente a cumplir con la pensión, también existen los otros supuestos, ¿no? El supuesto como el tercero, en el que el obligado sí cumple, sí, pero sin embargo la discusión está en el monto mismo de la pensión. Bien, entonces, como podemos ver, el primer aspecto controvertido en esto es que el concepto de alimentos no es lo mismo que la pensión de alimentos en sí misma. El concepto de alimentos es un concepto general. ¿Bien? Como lo mencionamos, era todo lo indispensable y necesario para la subsistencia, en este caso de los niños y adolescentes. Entonces, se refiere al conjunto de recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una persona. Se utiliza principalmente para describir la obligación que una persona tiene de proporcionar el sustento necesario a otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, los hijos. Entonces, alimentos es un concepto amplio, no es un concepto que abarca al conjunto de recursos y al conjunto de necesidades. Bien, entonces, ¿qué es la pensión de alimentos? La pensión de alimentos es justamente el objetivo del proceso de alimentos, ¿no? Que está referida más a un aspecto específico, a un aspecto concreto. ¿A cuál es la contribución que le corresponde a ese obligado dentro de la obligación alimentaria general, ¿no? Entonces, la pensión se refiere específicamente al pago periódico de la suma de dinero establecida por el juez, o en todo caso acordada por las partes, con el propósito de cumplir la obligación alimentaria. En concreto, es la forma específica de satisfacer las necesidades básicas de la persona mediante la transferencia de recursos, o puede ser también otras prestaciones, ¿no? Porque hay distintas formas de prestar alimentos, pero la forma más tradicional es el pago de una pensión representada en un importe de una suma de dinero. Entonces, mientras los alimentos son el conjunto de necesidades, la pensión de alimentos es el aporte o la contribución económica que le corresponde a uno de los obligados, en este caso, a uno de los padres, dentro de ese conjunto de necesidades. Como mencionamos también al inicio, que el concepto de alimentos comprendía varias necesidades, ¿no? Varias categorías de necesidades. Y eso es algo que siempre también se pregunta, ¿no? Se consulta, ¿qué comprenden los alimentos? Y nuestra norma ha clasificado los distintos conceptos o las distintas categorías de necesidades que satisfacen los alimentos, ¿no? O que conforman los alimentos en sí mismos. El primero, pues, es el sustento. El sustento está referido a la alimentación en sí misma, ¿no? A la alimentación adecuada y suficiente, en este caso, para el niño o adolescente. También está referido a la habitación, que comprende los costos de vivienda, ¿no? De brindarle un lugar seguro y adecuado donde el niño o el adolescente resida. También está el vestido, la vestimenta, ¿no? Que se refiere a la ropa necesaria para cubrir las necesidades de vestimenta del niño o adolescente. La educación, que incluye el acceso a la educación básica regular, ¿no? Generalmente de primaria y secundaria, ¿no? Inicial, primaria y secundaria.
que garantice la formación académica y el desarrollo intelectual del niño. También está la instrucción y capacitación para el trabajo. Esto implica brindar al niño o al adolescente las oportunidades de aprendizaje y formación para habilidades laborales, ¿no? Profesionales, con el fin de prepararlo para su futuro desempeño profesional. También está la asistencia médica y psicológica, que está destinada a garantizar para que mantenga y mejore su salud, sea física o mental. Y finalmente está la recreación, que engloba actividades recreativas que fomentan el desarrollo integral y el bienestar emocional del niño y adolescente. Como aprecian, este conjunto de necesidades conforman en sí la pensión de alimentos de los niños y adolescentes. La necesidad o el estado de necesidad es diferente en cada etapa de la vida, ¿no? Es distinta la necesidad de un niño y adolescente y es distinta la necesidad de un adulto, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en general son todos estos los conceptos que abarcan, ¿no? O que comprende una pensión de alimentos. Sin embargo, dependiendo de la persona que lo percibe, estos conceptos se perciben o se tutelan en conjunto o en algunos casos de manera individual. El primero de los datos importantes, por ejemplo, para fijar la pensión, y generalmente cuando se confrontan entre obligados que tienen como ingresos la remuneración mínima, o al no haberse acreditado sus ingresos, ¿no? Se presume que tiene la remuneración mínima. Un dato importante es el referido al costo de la canasta básica de consumo, ¿no? La canasta básica de consumo es una información estadística que anualmente lo publica el INEI y que sirve, ¿no? Para conocer cuánto es el gasto que mínimamente demanda la supervivencia de una persona al mes, ¿no? En este caso, pues hemos detallado el costo de la canasta básica de consumo desde el año 2019 hasta el 2022 por persona. Entonces, en el 2022, que es el último informe estadístico, se ha fijado que la canasta básica de consumo fue de 415 soles, ¿no? Esto garantiza pues, los alimentos que componen pues, los principales productos y servicios que garantizan la subsistencia de una persona. Otro aspecto importante dentro de los alimentos, del concepto general de los alimentos, en principio estábamos hablando del sustento, ¿no? Como alimentación en sí misma, es lo referido a la instrucción y capacitación para el trabajo. Esto se diferencia del rubro educación, porque el rubro educación está referido más bien a la educación formal, ¿no? A la educación básica regular, a la educación regular, la que comprende inicial, primaria y secundaria. Más bien la instrucción y capacitación para el trabajo está referida al estudio de una profesión u oficio, ¿no? Y esto no solamente se tutela dentro de la minoría de edad, ¿no? Sino que también se extiende hasta la mayoría de edad en algunos casos, ¿no? Y comprende esto el periodo de preparación para el acceso a la educación superior. Terminando justo la parte teórica, vamos a presentar dos casos prácticos donde se evalúan estos, ¿no? Uno de estos casos justamente está relacionado con esto, ¿no? Con el derecho a la instrucción y capacitación para el trabajo como manifestación de la obligación alimentaria. Como mencionaba, este derecho se mantiene, inclusive en algunos casos, hasta los 28 años, según nuestra regulación, ¿no? Que está en el artículo 424 y 483 del Código Civil. Otro tercer punto controvertido en los temas de alimentos es lo referido al estado de necesidad y a los gastos de subsistencia o gastos de manutención. El estado de necesidad es un concepto legal que se refiere a una situación por medio del cual una persona se encuentra en una condición de dependencia o de carencia económica por diversos factores. Y esta dependencia o esta condición le impide satisfacer
sus necesidades básicas para subsistir de manera adecuada por sí mismo. O quizás le impide satisfacer de manera individual, ¿no? Necesita la asistencia de otra persona que sería la obligada por ley, ¿no? En el caso de los niños o adolescentes, este estado de necesidad responde a una circunstancia de orden natural, porque debido a su minoría de edad, pues es un hecho notorio, es un hecho natural, que ellos no se encuentran en condiciones para realizar actividades que le generen ingresos para su propia subsistencia. Es justo el estado de necesidad del acreedor alimentario lo que fundamenta el derecho a reclamar el pago de una pensión. Si no existe estado de necesidad, no hay derecho pues a percibir una pensión. En el caso del estado de necesidad de las personas, como les mencionamos, varía de acuerdo a las circunstancias o al momento de etapa de la vida, ¿no? Y este estado de necesidad debe satisfacerse de acuerdo a las posibilidades económicas y obligaciones de las personas a los que se encuentran sujetos a prestar esta obligación, siempre que no se ponga en riesgo también su propia subsistencia. Justamente el estado de necesidad se tutela de manera diferenciada en atención a cada etapa de desarrollo de la vida de la persona. Esto es diferente el estado de necesidad de un niño, niña o adolescente, y es diferente el estado de necesidad de una persona adulta. Y por tanto, son distintos los factores que determinan el derecho para percibir una pensión de alimentos. En el caso de los niños, niñas o adolescentes, como referimos, esto es una circunstancia de orden natural. Toda vez que por su edad, su misma edad, los coloca en una situación de dependencia económica. Se considera pues que durante la infancia o la adolescencia no se encuentran en condiciones personales para proveerse o generarse los recursos que garanticen su subsistencia propia. Sin embargo, el estado de necesidad se tutela de diferente forma en el caso de los adultos. El estado de necesidad de una persona adulta se determina en función de situaciones personales concretas. A diferencia del niño, niña o adolescente, se considera que la persona adulta sí se encuentra en condiciones personales para generarse los recursos necesarios para su subsistencia. Por lo tanto, el derecho a pedir alimentos de una persona adulta solo tiene lugar si se presentan dos supuestos. El primer supuesto es la imposibilidad de atender su propia subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. En este caso no hay un límite de edad, ¿no? Si la persona está incapacitada, sea físico o mentalmente, para proveerse sus propios recursos, entonces los obligados a acudirlos tienen justamente ese deber legal, ¿no?, de brindarle la asistencia mediante la pensión de alimentos. También existe otro supuesto que alcanza la mayoría de edad, que es cuando los hijos siguen una profesión u oficio de forma exitosa. Y esto se extiende hasta los 28 años, ¿no? La edad está fijada por ley, ¿no? Y esto lo establecen los artículos 415, 424, 473 y 483 del Código Civil. Bien, entonces, como mencionábamos, en el caso de los niños, el estado de necesidad se presume, ¿no?, por una situación de orden natural. Lo que no sucede en el caso de los adultos, que ahí sí tienen que probar un estado de incapacidad físico-mental o estar cursando estudios de manera exitosa, ¿no?, para obtener una profesión de oficio. Pero el estado de necesidad no es lo mismo que los gastos de manutención. Los gastos de manutención están referidos a los costos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una persona. En el caso, por ejemplo, de los niños, la alimentación, vivienda, bienestar, educación, atención médica y otros aspectos esenciales para su sustento y bienestar. Estos gastos de manutención pueden variar en cada caso individual y dependen de los factores como los ingresos y las capacidades económicas de las partes involucradas. Así también deben considerarse las necesidades y las circunstancias específicas de la persona que recibe los alimentos.
De ahí que la norma, al principio, ¿no? El 424 y el 92, establecían que los alimentos no solo son todo lo necesario para el sustento de los niños, ¿no? Sino también que estos se dan de acuerdo a la situación económica de la familia. Justo por ello, los gastos de manutención ya son diferentes, de acuerdo a cada situación socioeconómica del beneficiario o de la familia, ¿no? Para el que se pide. Entonces, de allí que la norma establezca que la pensión se fija de acuerdo a la situación y posibilidades de la familia, ¿no? Justamente la expresión según la situación y posibilidades de la familia, contenida en el artículo 472 del Código Civil, se refiere a la capacidad económica de la persona obligada a proporcionar alimentos y a las circunstancias particulares ya de cada familia en cuanto a su situación financiera. Al establecer el monto de la pensión de alimentos, el juez debe tener en cuenta los ingresos y recursos disponibles del obligado, así como sus cargas y responsabilidades a los que se encuentra sujeto. Esto significa que por más que se esté presumida el estado de necesidad en los casos de los niños, para fijar o para reclamar una pensión de alimentos, se debe considerar cuánto es el gasto de manutención que demanda la satisfacción de las necesidades de ese niño o adolescente de acuerdo a la situación financiera o económica de su familia o del obligado pues a brindarle la pensión. Entonces, es distinta la pensión de alimentos, ¿no? Digamos, a manera de ejemplo, que puede tener el hijo pues, de un personal obrero que de alguien profesional, ¿no? Eso ya depende de las condiciones personales y de las situaciones personales de cada hogar. Ahora, en el caso de los niños y adolescentes, en principio, la norma establece, el artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes, que es una obligación de ambos padres prestar los alimentos a los hijos. Quiere decir que se trata de una obligación común, o también se puede denominar como un deber de coalimentación. Esta norma establece que el deber de los padres de proporcionar el sustento y cubrir las necesidades de sus hijos, ¿no? Esto incluye alimentación, vivienda y todo lo demás. El padre y la madre tienen la responsabilidad legal de brindar los alimentos necesarios para el adecuado crecimiento, desarrollo y bienestar de sus hijos en ejercicio de la patria potestad. Justamente la patria potestad impone este deber de protección y cuidado. Y dentro del deber de protección y cuidado está cubrir los gastos de manutención y desarrollo de sus hijos, ¿no? Entonces, tanto el padre y la madre son los obligados a prestar los alimentos de los hijos. Los alimentos en general. Y justamente vamos a ver que cuando se reclama una pensión de alimentos, lo que en sí se define es la contribución o el aporte que le corresponde al padre o a la madre demandada dentro de ese conjunto, ¿no? Dentro de ese conjunto de necesidades. Bueno, nuestra legislación también establece los criterios legales para fijar la pensión de alimentos, ¿no? Esto está regulado en el artículo 481 del Código Civil. Y aquí establece que los alimentos se regulan en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, ¿no? Es una regla de proporción. Además refiere que para fijarles las pensiones deben tenerse en cuenta las condiciones personales. ¿A qué nos referimos? Justamente, entre ellos, a las posibilidades y a las situaciones financieras de la familia. También la edad, a la carga familiar u otros aspectos, ¿no? El juez considera dentro de esto el trabajo doméstico no remunerado para determinar el monto de la pensión. Finalmente, esta norma establece que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestarlo. Esta norma nos establece estos criterios. El primero es el criterio de proporcionalidad. En función al criterio de proporcionalidad, la pensión debe fijarse en proporción entre las necesidades y las posibilidades. También establece que debe considerarse las circunstancias personales. Las circunstancias personales comprenden aspectos como la salud,
la capacidad económica, las cargas familiares y las obligaciones previas. Como indicamos, no es lo mismo fijar una pensión de alimentos para un niño de 3 años que para uno de 15 años, ¿no? Tampoco es lo mismo fijar una pensión de alimentos para un niño saludable que para otro que tiene alguna necesidad especial, ¿no? Sea por una enfermedad o algún mal que lo aqueje. Entonces, esas son las circunstancias personales que se consideran al momento de fijar o determinar una pensión. Lo otro es la valoración del trabajo doméstico. El trabajo doméstico no remunerado está referido pues a este rol, ¿no?, de cuidado y crianza que ejerce el padre o la madre que vive con los hijos, ¿no? Este trabajo, esta actividad de crianza forma parte, ¿no?, de los criterios para fijar la pensión y como tal se le otorga una valoración. Esta valoración contribuye a que el padre o la madre que ejerce el cuidado de los hijos pueda disminuir el aporte que tiene o pueda considerarse eso como parte de su aporte. Y la última regla, que se establece en el artículo 481, es justamente la simplificación de la investigación de los recursos. Aunque, si bien la norma habilita o precisa que no es necesario investigar los recursos para fijar una pensión, en nuestro Código Procesal Civil se establece como un requisito de la contestación de la demanda que el demandado presente el documento que acredite sus ingresos. Y si no lo tiene, una declaración jurada, ¿no?, de cuánto estaría percibiendo. Pero como mencionamos, en el caso de niños y adolescentes, existe un deber de coalimentación. Así que para fijar adecuadamente una pensión, es importante conocer la información económica integral. Quiere decir, cuántos son los ingresos de la madre, cuántos son los ingresos del padre y cuáles son los gastos de manutención del niño en función a los ingresos de ambos. Justamente, para determinar la pensión, se requiere que se evalúen los ingresos y las capacidades económicas de ambos padres, ¿no? Esto se debe, como lo mencionamos, a la responsabilidad compartida que tienen los padres de brindar el sustento adecuado para sus hijos. Entonces, la determinación de la pensión de alimentos debe ser proporcional, ¿no?, como lo establece el artículo 481 del Código Civil. Esto implica considerar ingresos y capacidades económicas de ambos padres a efectos de determinar cuánto es la contribución que ellos deben dar para el cuidado de sus hijos. Por lo tanto, para calcular correctamente la pensión de un niño o adolescente, se deben evaluar los ingresos y las posibilidades económicas de ambos padres, así como las necesidades específicas del beneficiario, ¿no? Esto es un aspecto importante porque normalmente en los procesos de alimentos nunca se evalúa, nunca se califican los ingresos o las posibilidades económicas de la parte demandante. En la mayoría de los casos se determina la pensión únicamente conociendo los ingresos del obligado, del demandado, ¿no? Pese a que en los casos de los niños y adolescentes, para dictar una pensión justa o para establecer una pensión justa, debe conocerse los ingresos integrales, ¿no? Sobre este punto tenemos también un caso práctico que lo vamos a ver al final, para mostrar la importancia de la necesidad de contar con la información económica tanto del padre y de la madre para fijar una pensión justa. Bien, el primer caso práctico que tenemos es el referido al estado de necesidad, ¿no? Son casos que suelen pasar y en este caso, que también es un caso real, se trata sobre una pensión de alimentos de una hija que cumple la mayoría de edad en el trámite del proceso. Aquí hay varios puntos que se deben tener presentes, ¿no? En principio, la mamá interpone la demanda de alimentos a favor de su hija de 17 años y 10 meses, ¿no? Quiere decir que está a solo 4 meses de adquirir la mayoría de edad, ¿no? 2 meses, está solo 2 meses de adquirir la mayoría de edad. Ya está próxima a cumplir 18 años. Demanda
la pensión de alimentos, entendiendo pues que mientras es menor de edad, no necesita acreditar sus necesidades, ¿no? Porque estas se presumen o se tienen por acreditadas por una cuestión de orden natural en el caso de los niños y adolescentes. Sin embargo, si fuera adulta, habría la carga de la prueba de acreditar que tiene estudios o que cursa estudios para una profesión o oficio de manera exitosa, o que tiene una incapacidad físico-mental que le imposibilita procurarse sus propios ingresos para su subsistencia, ¿no? Entonces, en este caso, la demanda se interpone cuando la hija tiene 17 años y 10 meses, ¿no? A pocos meses de cumplir la mayoría de edad. Este argumento es importante para determinar la pensión, ¿no? Y se debe conocer también justo las circunstancias personales. En este caso, la madre aduce que el papá se retiró del domicilio hace 6 meses y que después de eso ellos no se han puesto de acuerdo sobre la pensión, ¿no? En principio no se han puesto de acuerdo, alude la señora, justamente porque el señor considera pues que no debe darle pensión a su hija ya porque está próxima pues a tener la mayoría de edad, ¿no? En este caso, el demandado es notificado con el auto admisorio y la demanda, o sea, es emplazado cuando su hija ya ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Qué supone eso? ¿No? En nuestra legislación, si bien las obligaciones de los padres respecto de sus hijos es una circunstancia además de legal, natural, que debe garantizarse permanentemente, en el contexto del proceso, la obligación de pagar la pensión alimentaria surge a partir de la notificación de la demanda. Te notifican la demanda, a partir del día siguiente comienza a generarse pues la obligación alimentaria, ¿no? Comienzan a correr lo que se determina o lo que se conoce como los devengados. Entonces, en este caso, como la mamá interpuso la demanda en fecha próxima a que su hija cumpla la mayoría de edad, el papá fue notificado cuando ella ya era adulta. Quiere decir que al momento de la notificación de la demanda, el estado de necesidad de su hija había variado, ¿no? Si bien la demanda fue interpuesta cuando era menor de edad, su derecho a la percepción de la pensión se genera a partir de la notificación. Quiere decir, cuando ella ya era mayor de edad. Y para que perciba pensión como mayor de edad, por regla general, tenía que acreditar incapacidad o en todo caso estar cursando estudios para una profesión u oficio de forma exitosa. Bien, el demandado contesta la demanda ya pues dentro de la mayoría de edad de su hija, indicando que ella no estudia ni tiene ninguna incapacidad y que por lo tanto no tiene ninguna obligación alimentaria respecto de ella, porque como mayor de edad ella puede realizar sus actividades para generarse sus propios ingresos. Y no existe ningún supuesto para que como padre le otorgue una pensión a ella siendo adulta, porque no estudia ni tiene ninguna incapacidad. Bien, llegada a la audiencia, se fija como punto controvertido determinar si la hija tiene derecho a percibir una pensión de alimentos como mujer adulta. Al momento de la audiencia, la hija tenía 18 años de edad. El juez fija este punto controvertido porque considerando la fecha de emplazamiento, la pensión de alimentos se genera, o los devengados se generan a partir de la fecha de notificación, entonces cuando ella ya era mayor de edad, ¿no? Entonces, los supuestos para que ella acceda a una pensión es de que curse estudios para una profesión o oficio con éxito, o en todo caso que tenga una incapacidad. Entonces se procede a tomar la declaración de la hija. Y la hija declara en la audiencia única que no tiene ninguna incapacidad y que tampoco estudia ninguna carrera técnica o profesional. La hija indica que ella se prepara en casa para postular a la universidad, debido a que no tiene recursos para estar en un centro universitario. También refiere que con esfuerzo y apoyo de la madre, han comprado ya el prospecto universitario para participar o para postular en el examen de admisión, ¿no? de una universidad a la que ella quiere incorporarse. Bueno,
La sentencia declara fundada la demanda porque alude que la demanda fue interpuesta cuando la beneficiaria aún era menor de edad y estaba en tránsito de la educación básica escolar a la educación profesional, ¿no? Es el fundamento de la sentencia de primera instancia. El Papa interpone el recurso de apelación porque en la oportunidad de que se dicta la sentencia o en la oportunidad de que interpone el recurso de apelación, refiere que la hija no había ingresado a la universidad en el examen de admisión o dentro del examen de admisión en el que estaba participando. Entonces, ¿qué se debe analizar aquí, ¿no? En principio, se debe verificar cuál es el estado de necesidad de la alimentista, de la beneficiaria. Bien, como adulta, porque la notificación tuvo lugar cuando ella era adulta, la fecha de la interposición de la demanda es indiferente para este caso. Como adulta, ella tiene que acreditar incapacidad y estudios. En la propia audiencia, ella refiere, y lo verifica el juez, que no tiene ninguna incapacidad. Entonces, hay que verificar el segundo supuesto, es que esté cursando algún estudio. En la propia audiencia, la hija declara que no tiene ninguna carrera, que no estudia ninguna carrera técnica o profesional, pero que se está preparando en casa. Se está preparando en casa justamente para acceder a la formación universitaria o a estudiar una carrera profesional. Bien, entonces, como lo indicamos al principio, parte de la obligación alimentaria está la categoría de instrucción y formación para el trabajo, ¿no? Y esta instrucción y formación para el trabajo no se limita únicamente a los estudios concretos o específicos de una carrera técnico profesional, sino también considerando la etapa de vida de la beneficiaria, la etapa de formación o de preparación para el acceso a esta carrera profesional. Entonces, para ello es importante verificar las condiciones personales. En este caso, de los hechos que se exponen, en principio se ve pues, que los padres están recientemente separados, ¿no? Y que justamente ese proceso de separación ha impedido que ellos se pongan de acuerdo sobre cómo van a contribuir en la formación para la preparación profesional o técnica de su hija. Ese es el motivo por el cual básicamente la mamá interpuso la demanda. Entonces, este tránsito que ella tiene, como también lo indica la juez de primera instancia, pues es valorado. Es valorado porque para acceder a los estudios profesionales o universitarios, en la práctica o de acuerdo a las máximas de la experiencia, existe un periodo de preparación o de formación para ese acceso. Y ese periodo de preparación se da en función a las posibilidades económicas de la familia en concreto, ¿no? Existen algunos adolescentes y ya adultos jóvenes que se postulan o que se preparan en un centro preuniversitario o en alguna academia porque las facilidades o las posibilidades de sus padres lo permiten, ¿no? Hay otros, en cambio, que participan en círculos de estudios, en círculos de preparación gratuitos. Y también tenemos los que se preparan en casa, ¿no? Como en el caso de la beneficiaria alimentista, ¿no? De este ejemplo. Entonces, ¿qué nos hace ver que se prepare en casa? El hecho de que ella ya tenía los prospectos para postular a la universidad. Entonces, está probado que ella sí está cursando estudios destinados, ¿no? al acceso a su formación profesional que son necesarios para pasar a esa fase, ¿no? A la fase de estudios profesionales o técnicos. Si uno requiere ingresar a una universidad, en la mayoría de los casos, o en general, primero debe prepararse. Y el proceso de preparación requiere pues también de la asistencia, del subsidio, de los obligados, ¿no? En este caso de los padres. Si bien cuando ella tenía 18 años no tenía ninguna incapacidad y no estaba todavía
cursando estudios profesionales o técnicos, está acreditado que estaba realizando estudios destinados a acceder. Entonces, este rubro de estudios profesionales o técnicos, dependiendo del caso concreto, eh, también comprende esa etapa, ¿no? Esa etapa referida a la formación o a la preparación para el acceso a la formación universitaria. Esto también se debe o se evalúa de acuerdo a las circunstancias personales, porque es razonable que una adulta joven de 17 y 18 años, en este caso ya, adolescente y adulta de 18 años, normalmente a los 18 años esté todavía en la etapa de preparación para el acceso. Entonces, aunque no haya ingresado a la universidad, su edad es razonable para estar en esta etapa. De manera que aun cuando no tenga un estudio para una profesión oficio, sí tiene estudios para acceder a esa profesión oficio, lo que justifica el otorgamiento de la pensión, ¿no? Así que en este caso, la sentencia está prácticamente dada de forma adecuada, ¿no? El estado de necesidad está comprobado debido a que aun cuando se produjo el tránsito de la adolescencia a la adultez, ella aún estaba en el proceso de formación para el acceso al estudio universitario o técnico. El segundo caso práctico está relacionado con la necesidad o la importancia de conocer la información económica de la familia o de ambos padres. En este caso, se trata de esposos o convivientes que vivían en el domicilio común, que lo habían adquirido durante su convivencia. Pero ellos se separan, y cuando se separan todavía tienen 3 hijos menores de edad. El padre es el que se retira de la casa, y el padre es un auxiliar. Ambos trabajan en el mismo centro laboral, y en este centro laboral el padre es un auxiliar y gana 1.500 soles. Mientras que la madre es profesional y gana 3.500 soles. En el proceso, ambos padres ofrecen sus medios probatorios y se determina que los gastos de manutención de sus 3 hijas es 1.600 soles, ¿no? Para esto también se valora el cuidado, ¿no? El trabajo doméstico que ejercía la madre. Entonces, luego de la separación, la madre interpone la demanda de alimentos al papá, porque éste no brindaba el monto que la madre exigía, ¿no? Que era el referido al 60% de sus ingresos. Entonces, considerando que tiene 3 hijos y los gastos de manutención son 1.600 soles, en este proceso la sentencia de primera instancia otorga la pensión de alimentos del 60%, que en función a los ingresos del padre son 1.500 soles, el 60% representa 900 soles. Entonces, luego de que se dispone esta sentencia, y es confirmada también por el superior en grado, en segunda instancia, la madre termina percibiendo el importe total de 4.400 soles. O sea, son los 3.500 soles que ella tiene de ingresos, más los 900 soles de pensión, que corresponde al 60% de los ingresos del papá. Y el papá se queda con el saldo de 600 soles, ¿no? Aquí la importancia de la proporcionalidad, ¿no? Porque la pensión prácticamente fue fijada por igual entre ambos padres, ¿no? En este caso, las sentencias determinaron que los gastos totales de manutención eran 1.600 soles y dijeron que el padre por lo menos debía cubrir la mitad, ¿no? Y la mitad era un aproximado del 60% de sus ingresos y le impusieron pues una pensión del 60% de sus ingresos que equivalía al pago de 900 soles. ¿Sí? Pero con el pago de 900 soles, el saldo que le quedaba al padre para subsistir era de 600 soles. Entonces, culminados los procesos de alimentos, el padre inicia un proceso de reducción. Indica que los 600 soles que le quedan no son suficientes para garantizarle una vida digna. Justamente porque él se retiró del hogar y como consecuencia de haberse retirado del hogar común que tenía y que había sido adquirido por ambos,
Él ahora tenía pues que alquilarse una habitación, además tenía que cubrir sus gastos de alimento y sus gastos pues de traslado, ¿no? De su domicilio a su centro de trabajo. Entonces refería que en eso él se gastaba 550 soles, de manera que solamente le quedaba como diferencia para su recreo, por así decirlo, 50 soles. Entonces, eh, inicia este proceso de reducción con el propósito de que se disminuya el porcentaje de la pensión que se ha fijado, ¿no? La sentencia de primera instancia declara infundada la demanda. Declara infundada la demanda por el supuesto de que el papá no ha demostrado que sus ingresos no han disminuido. Y eso es cierto, porque los ingresos del demandado no habían disminuido, ¿no? Los ingresos eran 1.500 soles, pero él no alegaba que los ingresos habían disminuido, sino que las posibilidades económicas se habían reducido. La norma no habla de ingresos, la norma no, se refiere a posibilidades económicas. La posibilidad económica no es igual que ingresos. La posibilidad económica es la capacidad adquisitiva que una persona tiene en función a sus ingresos, que es un concepto diferente. En este caso, la posibilidad económica del demandado, en este caso ya del papá, había quedado disminuida, ¿no? Disminuida de manera tal que no le garantizaba una subsistencia digna, debido a que la pensión, el proceso de alimentos en sí, no se fijó de forma proporcional. La proporción significa que cada padre, o sea, el padre y la madre, responden de acuerdo a los ingresos que tienen. No se puede tratar de forma igual a dos personas que se encuentran en situación diferente. En este caso, la madre ganaba más y el padre ganaba menos. Entonces, el porcentaje que el padre debía dar debía ser en proporción a sus ingresos, ¿no? Mientras que la madre también tenía la obligación de cubrir, en función a su deber de coalimentación, la pensión o parte de la contribución en función también a sus ingresos, lo que determinaba que el porcentaje que debía dar el padre o el importe que debía dar el padre no era igual al que debía dar la madre, o sea, no se trataba de que 1.600 soles se dividan entre dos. Entonces, si bien la obligación alimentaria es de ambos padres, eso no significa que la pensión se paga por igual, ¿no? O sea, ambos en el mismo importe, sino más bien en proporción. De manera que el porcentaje debe fijarse en función a las posibilidades específicas de cada progenitor. Entonces, en este caso, por ejemplo, que se declaró infundada la demanda en el supuesto de la reducción de alimentos solo porque no se había acreditado la reducción de los ingresos, pues no se ha evaluado, no se ha calificado la posibilidad económica, o sea, el valor de adquisición que él tenía con los 600 soles que le quedaban, ¿no? Normalmente, pues una persona adulta gasta a diario 15 soles, ¿no? En alimentación, de desayuno, almuerzo y cena. Y también en traslado, siendo por lo menos los más económicos, en traslado en nuestra realidad por micro, es de 1,50 sol de ida, 1,50 sol de vuelta, 3 soles diarios. Eso alrededor del mes hace algo de 490 soles, ¿no? O sea, 500 soles aproximadamente. Entonces el padre solamente tenía para sus otros gastos, por ejemplo, vivienda, vestimenta, salud, tenía solo el remanente de 60 soles, justo porque no se verificó, o precisamente porque no se verificó la proporcionalidad. La proporcionalidad es un aspecto importante para el cálculo de la pensión, ¿no? No se trata de equivalencia, sino más bien de proporcionalidad. Ese es el segundo caso práctico y con eso pues eh, comentarles pues que este tema de pensiones de alimentos tiene varias aristas, tiene mucho que hablar, sin embargo, para la oportunidad de este seminario, esto es todo lo que podemos conversar, ¿no? Quizás en otra sesión podemos hablar también sobre otros temas referidos a la casuística de los procesos de alimentos. Eso es, con eso concluyo la exposición, dando las gracias, ¿no? Y si habría algunas preguntas que realizar, estamos listos. Muy bien, doctor Flores, excelente ponencia. Nuevamente agradecerle por su exposición
me quedo con el tema de la proporcionalidad que debería ser considerada por todos los jueces para el momento de resolver este tipo de casos. Excelente su ponencia, doctor, y bueno, efectivamente la audiencia nos han efectuado varias consultas a través del chat del Facebook de Juris Peritus, las cuales las voy a leer ahora para que usted pueda absolverlas. La primera pregunta: cuando no se acata la sentencia del pago de pensión, se realiza una denuncia penal por omisión de alimentos. La pregunta es, ¿la fiscal puede archivar esa denuncia por no ubicar al denunciado? Y la segunda pregunta de la misma persona que ha realizado es, ¿se puede acudir en lo civil para presentar demanda por obligación de dar suma de dinero? Escuchamos, doctor. Sí, en lo que respecta al tema penal, sí me voy a reservar mi comentario, porque no es mi especialidad, ¿no? No estoy muy familiarizado con los temas penales. Quizás podría consultarse ello a un expositor que hable sobre omisión de asistencia familiar. Bueno, pero en lo que respecta al rubro civil en sí mismo, del proceso civil y de familia, una vez que se generan los devengados y se hace el requerimiento de pago y no cumple con el requerimiento de pago debidamente aprobado, eso ya pasa a la vía penal, ¿no? Que es justamente el estado en el que menciona la consulta, ¿no? De allí ya la labor fiscal y la labor del juez penal ya están en otro ámbito del derecho, ¿no? En el que no es no es mi especialidad. Lo segundo es que hay situaciones en las que la pensión de alimentos sí se puede demandar mediante una obligación de dar suma de dinero, ¿no? Por factores particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que hay padres que están litigando sobre la tenencia o sobre el reconocimiento de la tenencia. Pero como entre medio de eso existe un acta de conciliación que otorgaba legalmente la tenencia al padre que actualmente no lo tiene, digamos, eh, justamente la variación a veces demora el curso del proceso hasta que se defina finalmente que el otro padre que en el acta no tenía la tenencia, finalmente va a ser a quien se le va a reconocer, ¿no? Se trata más que todo de un proceso de variación. He visto, por ejemplo, algunos casos en los que en estos supuestos, la madre o el padre que tiene la tenencia, pero al quien no se le reconoce en el acta de conciliación, interpone la demanda de alimentos a favor de sus hijos, y el padre contesta indicando que de acuerdo al acta de conciliación, él tiene la tenencia, ¿no? Entonces, este proceso termina con una sentencia inhibitoria, que no debería ser, pero declara improcedente la demanda. Entonces, supedita que la pensión se reclame cuando se defina la tenencia. Asumamos que finalmente la tenencia se define o que la tenencia por el transcurso del proceso llega a definirse estando próximos a la mayoría de edad de los hijos, ¿no? Se le reconoce la tenencia a los 17 años, entonces asumamos que el proceso ha durado como 4 años todavía. Y cuando ya se dicta la sentencia firme que reconoce la tenencia y le posibilita a la madre, por ejemplo, ¿no?, que estaba con los hijos, a interponer la demanda de alimentos, ella solamente va a poder reclamar en el proceso de alimentos desde el momento que se notifica la demanda. Pero hay todo un periodo atrás que ella estuvo a cargo de los hijos y que no pudo demandar, ¿no?, justamente porque se discutía la tenencia. Pero como la sentencia finalmente termina reconociéndole la tenencia, reconoce todo el tiempo que ella estuvo a cargo de sus hijos. Pero eso ya no lo puede reclamar con un proceso de pensión de alimentos. La pensión de alimentos corre a partir de la notificación, pero eso no quita que ella pueda reclamar todo lo que ha gastado, la pensión que había gastado, los alimentos que había cubierto de sus hijos durante todo el tiempo que han estado bajo su cuidado, ¿no? En ese caso, podría demandarse una obligación de dar suma de dinero. Espero que se haya entendido el caso, si era un poco complicado. Sí, doctor, nos ha quedado claro. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si el demandado tiene deudas? Cuando se evalúa, ¿es considerado? Y también pregunta, ¿cómo se puede hacer para que se consideren los ingresos de la demandante
siendo ella personal nombrado. Escuchamos, doctor. Bien, normalmente cuando uno está dentro de un proceso de alimentos, y digamos el padre es el demandado, el padre tiene la obligación de presentar el documento que acredita sus ingresos, ¿no? Ese es un requisito de la contestación. Si no tiene ese documento que acredita sus ingresos, tiene que presentar una declaración jurada. También como parte de su defensa, tiene que presentar o tiene que pedir la información económica de la madre, en este caso, que sería la demandante, ¿no? Por ejemplo, si el padre conoce los ingresos, como en este caso indica que es personal nombrada, tendría que referir, ¿no? Por ejemplo, si es de una entidad pública, normalmente los ingresos de los servidores públicos están en las plataformas de transparencia económica de personal de las entidades, ¿no? Si no es así, podría solicitar un acceso a la información o solicitar al juez que pida la información de cuánto gana la demandante, ¿no? De esta manera, dentro del proceso se puede conocer la información económica integral, tanto del padre o de la madre. No hay una exigencia legal que obligue a que en la demanda se indique cuál es el ingreso de la demandante, ¿no? Pero para determinar justo el importe de la pensión es el demandado quien tiene que alegar ese hecho, para que justamente los ingresos totales sean valorados al momento de determinar la pensión. Porque puede suceder como en el caso práctico que se ha planteado, ¿no? Que la madre gane mucho más y que el padre gane mucho menos. Entonces, si no se conoce, si el demandado no solicita que se actúen pruebas referidas al ingreso de la madre, se va a determinar la pensión únicamente con los ingresos del demandado. No recordemos pues que la norma establecía que no es necesario investigar rigurosamente los ingresos, ¿no? Y eso va o se aplica para ambas partes, ¿no? Tanto para la parte demandante, que en este caso sería la mamá, como para la parte demandada, que sería el papá. Entonces, si nadie ha alegado pues, los ingresos de la madre, el juez podría presumir, como nunca se ha discutido cuántos son sus ingresos, podría presumir que ella tiene el sueldo mínimo, ¿no? La remuneración mínima vital, cuando puede ser que en realidad no sea así y al final se produzca una desproporcionalidad al momento de fijar la pensión, ¿no? Alguien con menos recursos puede terminar pagando una pensión que quizás no se ajusta a sus posibilidades, ¿no? Como en el caso práctico que se planteó, luego de definirse la pensión, el padre quedó con 600 soles y la mamá con 4.400 soles, ¿no? Lo que es notoriamente desproporcional. Ya depende del demandado invocar o probar la situación económica de la mamá y los gastos específicos de manutención del niño. ¿Había otra pregunta con relación a eso mismo o no? Sí, doctor, acá hay otra consulta. En una sentencia se le otorga a la esposa el 40% por 2 niños y al hijo extramatrimonial el 20%, pero nace un tercer hijo en el matrimonio. ¿Qué aplica? ¿Un prorrateo de alimentos? Lo escuchamos, doctor. El prorrateo de alimentos es cuando las obligaciones ya están definidas. O sea, cuando ya existen sentencias o actas de conciliación que determinan pensiones. El prorrateo de alimentos no es para reclamar el alimento. La madre que tiene el tercer hijo, matrimonial, ¿no? Porque entiendo que en el caso son 2 hijos matrimoniales, tiene un hijo extramatrimonial, por los 2 hijos matrimoniales 40%, por el hijo extramatrimonial 20%, ¿no? Hasta ahí estaría afectado su 60% del demandado, ¿no? Entonces, o del obligado en este caso. Entonces nace un tercer hijo y aparentemente ya no hay espacio, ¿no? Dentro del porcentaje para cubrir las necesidades de este niño. La madre no tiene que demandar un prorrateo. La madre solamente tiene que demandar la pensión para que se determine dentro del total de ingresos del demandado cuánto es el monto que le corresponde a ese hijo, ¿no? Quien tiene que demandar el prorrateo es el papá, es el obligado, ¿no? Una vez que se definen los montos de todas las pensiones, en el proceso de prorrateo se va a definir cuál es el porcentaje o la proporción que corresponde pues a cada hijo, ¿no? Digamos que ya con el cuarto hijo, que sería el tercer hijo extramatrimonial, para el cuarto hijo se determina pues que tiene una necesidad que debe cubrirse con el 15% de los ingresos del obligado. Entonces, al final, a este obligado le están afectando el 75%, ¿no? Que puede suceder.
ya es deber del obligado iniciar su proceso de prorrateo donde cite a las dos mamás para que se defina el porcentaje que corresponde a los 4 hijos. Excelente respuesta, doctor. Hay otra pregunta. Cuando los niños se hacen mayores y desean que los represente la madre, ¿es necesario el poder especial elevado a registros o puede ser aceptado el poder general con firma legalizada? Lo escuchamos, doctor. Ya, en principio, cuando los hijos se hacen mayores, entiendo pues que ya es un proceso en trámite, ¿no? Para que sean representados por la madre, ¿no? Si están hablando de un proceso en trámite, por distintas razones, puede ser que hayan adquirido la mayoría de edad en el trámite del proceso, como en el caso práctico dado en el primer ejemplo, o puede ser que hayan adquirido la mayoría de edad en ejecución del proceso, ¿no? O sea, cuando ya está la sentencia, ya se está pagando la pensión. En cualquiera de esos casos, la madre o cualquier otra persona puede representar a los hijos como apoderada, porque ya como adultos ellos están en la facultad de otorgar poder. Y el poder puede otorgarse de distintas maneras. El poder se puede otorgar por registro público, por escritura pública, o se puede otorgar mediante un poder por acta ante el juez. Lo que usualmente se hace es otorgar un poder por acta ante el juez, no porque es mucho más barato, ¿no? Que hacer un poder notarial. Entonces, usualmente los hijos ya adultos otorgan un poder por acta ante el juez, donde otorgan a la madre esta facultad de representarlos en el proceso, ¿no? Sea en trámite o sea en ejecución. Ahora, pues, si estaba en trámite y la situación del niño o del beneficiario ha cambiado, ¿no? Se ha hecho adulto durante el trámite, entonces también ha cambiado su estado de necesidad. Recordemos que los procesos de alimentos y en general todo proceso de familia se rige por el principio o se flexibilizan los principios. Entonces implica que si todavía no se ha dictado sentencia, ese proceso tiene que adecuarse para ver si el adulto ahora tiene un estado de necesidad que justifique que se le otorgue una pensión. Porque él al cumplir los 18 años ya dejó de regir la obligación del padre, ¿no? Solamente se tutela un derecho alimentario de los adultos si tienen un estado de necesidad por incapacidad o por estudios, ¿no? Entonces, si ha sido el trámite de la mayoría de edad, tiene que variarse pues la materia controvertida o los puntos controvertidos, ¿no? De manera que se establezca si es que también le corresponde pensión como adulto, ¿no? O sea, puede tener ese proceso dos puntos controvertidos: la pensión que le correspondía como niño y la pensión que ahora le corresponde como adulto. Muy bien, doctor Flores, ha sido una excelente ponencia. Gracias a todas las personas que han realizado sus consultas. Realmente las consultas también enriquecen esta ponencia y permiten que el doctor absuelva todas las dudas. Y bueno, doctor, agradecerle infinitamente por haber aceptado ser parte de Juris Peritus. Usted ya es un miembro de esta casa de estudios y gustoso de siempre contar con usted. Y bueno, a toda la audiencia también agradecerles por su participación y recuerden que tenemos ya nuestro catálogo de cursos que está publicado en el Facebook y en nuestra página web. Gracias, doctor. Lo escuchamos. Yo agradecido también por estar una vez más aquí en tu centro de estudios y siempre también dispuesto pues para difundir, ¿no? Temas de interés, temas cotidianos. Eso es todo, agradecido, me despido. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto. Hasta luego.